Saludamos a Juan Gabriel Tocatlián, profesor de la Universidad de ITELA, experto en relaciones internacionales. ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto siempre estar acá. Lo viste hoy a Trump, me imagino. Lo escuché ¿Lo más bien escuchaste? porque estaba en otras actividades. ¿Y? Bueno, no dijo mucho muy distinto de lo que viene diciendo. Agresividad frente a un conjunto de actores internacionales, frente a Irán, frente a China, parcialmente frente a Rusia, virulento contra el multilateralismo. Yo no vi mucho nuevo, más que un narcisista invocando que además es una suerte de pacifista mundial y que hay que reconocerlo globalmente a él, en medio de un sistemático uso de la fuerza por parte de Estados Unidos, ya sea en el caso de un bombardeo en Irán, ya sea en el caso de la ejecución extrajudicial de lancheros venezolanos en el Caribe, que no tiene ningún prurito para usar la fuerza. Si esto le da crédito, no creo. Si esto muestra un Estados Unidos que se va a ir replegando cada vez más del multilateralismo, sí. Si este es el antecedente de lo que mañana va a decir Milei, yo diría que el 80% lo va a repetir Milei. Junto con el tema Israel, ¿no? Junto con el tema Israel seguramente, junto con el tema Venezuela probablemente, junto con ya el año pasado, la gente se olvida, pero para estas sesiones de Naciones Unidas, que siempre se dan en septiembre, Milei fue agresivo contra la agenda del futuro, contra la agenda de género, contra la agenda del cambio climático, contra el multilateralismo, e hizo una defensa a ultranza de un occidente que él cree que debe salvar y que su rol en el mundo, junto con, en particular, Estados Unidos e Israel, es ser una especie de triunvirato que redima a Occidente frente a los avances de quienes quieren destrozar el orden internacional. Ahora, charlábamos hace un ratito, ¿no?, con Lustó respecto de, bueno, por qué Trump termina dando un apoyo tan extraordinario a la Argentina, que es bastante infrecuente, no es algo común, ¿no? Incluso si uno ve dentro de las historias de las relaciones carnales de Menem con el gobierno de Estados Unidos, creo que es más, ¿no? Sí, todavía, mucho más. ¿no? Mucho más. Sí. ¿A cambio de qué? A ver, ¿O por qué? son buenas tus preguntas. Yo creo que por ahí un ejercicio comparado nos puede ayudar de algún modo para tomar la dimensión de la singularidad de Argentina hoy para Estados Unidos. Todos repetimos que el gran salvataje en América Latina que hizo Estados Unidos fue a México 95. en el año 95, 1995. Clinton, 50.000 millones de dólares, 20.000 de parte de Estados Unidos, 30.000 de la banca privada y multilateral, un paquete muy grande de un país que es central para Estados Unidos. Sí. Lo ha sido históricamente, no solamente por relaciones comerciales, no solamente por relaciones migratorias, sino porque hay una agenda intensa y densa en materia medioambiental, en materia de drogas, entre México y Estados Unidos. Para que se tenga una idea hoy, comparada otra vez, en el año 2024 el comercio bilateral entre México y Estados Unidos fueron 830.000 millones de dólares. El comercio bilateral entre Argentina y Estados Unidos para el año pasado fueron 17.000 millones de dólares. El total del stock acumulado de capital invertido por Estados Unidos en México son más de 150.000 millones de dólares. En el caso argentino son 12.000 millones de dólares. Entonces uno dice, ¿por qué a este país, que no tiene una relación intensa, densa, compleja, dinámica, multitemática con Estados Unidos, viene hoy Washington a rescatarlo de la manera en que lo hace? Yo creo que esto hay que ubicarlo en una clave mucho más geopolítica y mucho más también de lo que tanto Milei como Trump llaman la batalla cultural. Aquí hay una posibilidad de que en un año tengamos instalado una Sudamérica que sea casi idéntica a los Estados Unidos, puesto que ahora tenemos Elecciones en Chile. elecciones en Chile
que puede ganar Kast, elecciones en Perú, que puede ganar alguien de derecha, elecciones en Colombia, que puede volver a la derecha, elecciones en Brasil, que puede ganar Bolsonaro, elecciones de segunda vuelta en Bolivia, donde ya ganó, va a ganar alguien de derecha, elecciones en Paraguay, que ya las hubo y ganó la derecha. Pobre Uruguay. Pobre Uruguay, y Noboa Bueno, ganó en México, Ecuador. Hay que ver lo de Brasil y México, ¿no? Sí, pero México, hay que entenderlo a México. México es muy pragmático. Creo que tenemos una... A ver, vuelvo al punto anterior para después volver a México porque me interesa reforzar este argumento. Podemos tener una Sudamérica que, salvo por Venezuela y Uruguay, no estén... Y Brasil es un signo de pregunta. Y Brasil es un signo de pregunta. Digo, por eso la elección en Brasil es central en todo esto. Y el mensaje de a Brasil le pego y a Argentina le concedo es muy importante en este contexto. Digo, en ese marco vos podrías tener un avance de la internacional reaccionaria en América del Sur inédito. Ya no es la ola rosada, viene una ola bien oscura. No sé de qué, pero viene muy oscura. Ahora, yendo a México, México es el epítome del pragmatismo. México públicamente hace un montón de cosas con Estados Unidos, es firme en muchos asuntos, pero le concede muchísimo a Estados Unidos. ¿Qué está haciendo ahora Sheinbaum, que ha tenido una posición muy digna, muy crítica, ha defendido la soberanía, pero ahora, como parte de la negociación con Estados Unidos, lo que va a hacer es ponerle México aranceles al Asia, en particular a China, para que no se triangule vía China, México, Estados Unidos. Entonces, al final del día, México siempre negocia. Sí, pero una cosa es negociar, otra cosa es un continente a la medida de Trump. Es decir, Claro. cualquier país latinoamericano sensato negociaría con Estados Unidos, debería ser pragmático. Una cosa distinta es ser sometido. Totalmente, totalmente. Ahora, ¿qué es lo que está ahora en juego? Era tu pregunta inicial. Yo creo que es una cuestión de intensidad y de profundidad. Intensidad porque Argentina es un gran país en América Latina, es un país de notable peso en Mercosur, es miembro del G20, y en esas tres condiciones, América Latina, Mercosur, G20, se ha convertido en el último año en el país más antichino a los ojos de Estados Unidos. Es el que más hace la tarea de ser duro con China, a pesar que en términos económicos la relación comercial Es más intensa con China que con Estados Unidos. totalmente. O sea, Ahora, más importante. Tenemos fíjate un lo que swap con- cambiamos. Fíjate lo que cambiamos. Nos invitaron al BRICS y dijimos que no al BRICS y vamos Que es Brasil, ahora Rusia, India y China. y China, Sudáfrica. Y Sudáfrica. ¿Y qué dijimos? Bueno, pedimos ser socio global de la OTAN. Teníamos un acuerdo con Núcleo Electrónica del año 2022 firmado con China para hacer una central nuclear. Adiós central nuclear, ahora lo que vamos a hacer son modulares reactores pequeños para grandes compañías de las Big Tech, entre otras el señor Sam Altman, que tiene potenciales negocios con Argentina vía Milei, para proveer energía para bases de datos, para las grandes bases de datos que se espera tener con el avance de la inteligencia artificial. Y vamos a tener la oportunidad de comprar aviones chinos. Bueno, compramos aviones de Estados Unidos. Los de Dinamarca. ¿no? Vía Dinamarca, sí, son modernizados en Dinamarca. Teníamos un problema en que posiblemente la base multipropósito del sur iba a estar potencialmente, porque hubo un acuerdo escrito por el gobernador de Tierra del Fuego con una contraparte china para empezar los prolegómenos de un acuerdo que fuera nacional. Nunca fue nacional, fue de la provincia. Pero eso se cortó y ahora lo que sabemos es que hay diálogos potenciales para que esa base multipropósito Sea norteamericana. esté asentada con un acuerdo con Estados Unidos. No sabemos si se va a hacer o no. No Más estoy diciendo. menos el puerto chino. Eh, El puerto con financiamiento chino que iban a hacer. Totalmente. Entonces, el año pasado, con Biden, no con Trump, la tasa de coincidencia de Argentina con Estados Unidos en Naciones Unidas fue del 82%.
superó al récord que había tenido Menem con el 68.8%. O sea, es votar igual que Estados Unidos en todas las instancias. En la mayor cantidad de instancias. Pero por otro lado, fue desde el año 1971, que menos coincidimos con China. Argentina votaba no solamente con Estados Unidos, votaba contra China, contra propuestas de China, contra resoluciones traídas de China. Entonces, ya esa tarea la hemos hecho. Milei mostró que es fanáticamente... ¿Vos te imaginás a Milei poniendo aranceles contra productos chinos? Porque no sé si llegará a eso, pero es posible que busque algún tipo de... Yo creo que el tema aquí es el swap, es un tema. ¿Qué hacer con ese swap? El acuerdo de intercambio de monedas de la época de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene el Banco Central, ¿no? Totalmente. Que lo renovó Milei con la promesa de viajar a China, que todavía no viajó. Pero un momento, primero el que lo renovó fue Macri. Sí. Y después el que renovó fue Massa. Y ahora los chinos dijeron, China no se va a sacar de quicio nunca con esto, pero siempre va a esperar a la Argentina teniendo la disposición de ver si hay algo negociable con Argentina. Si no hay algo negociable, se cuida China. Ahora, si a Argentina se le ocurriese imponer aranceles contra China, que es tu argumento, tu pregunta, yo creo que eso sería un acto de hostilidad visto para China. Pero además es un mercado muy importante para las exportaciones de soja argentina, no tendría ningún sentido. Pero o sea, la reciprocidad... tenemos déficit en el comercio con China, pero hay un punto que es aún mayor, María, Ernesto. Mucho de lo que estamos hablando en relación con Estados Unidos es anacrónico frente al mundo que realmente pasa. Sí. El mundo que realmente pasa está virando en la dirección de Asia, no solamente de China, sino de la India, de Indonesia. Hay un juego geopolítico distinto en el mundo. El año que Argentina exportó más fue el año 2022. Exportamos por valor de 88.000 millones de dólares. No hemos superado todavía ese año. En ese año, 8 de cada 10 dólares de exportación de la Argentina provinieron de países no occidentales. Es decir, la realidad pragmática del mundo de los negocios pasa por otro lado. La realidad ideológica de un Milei que cree dogmáticamente que abrazándose a Estados Unidos va a lograr refundar Occidente, bueno, puede estar en su proyección, en su proyecto. Ahora, ¿eso le dio un dividendo? Y yo diría, le está dando un dividendo. Porque este tratamiento que hasta ahora no sabemos cuál es el monto, cuál es el formato, de qué se trata, si es etcétera. Un swap, si van a comprar bonos, si le van a dar un crédito bilateral. Aquí además hay que empezar a ver las disputas intestinas dentro de Estados Unidos, que es un factor clave en esto. Cuando fue lo de Clinton con México, fue tal la presión negativa del Congreso. O sea, de los republicanos eran los que le reprochaban eso. Claro, entonces, ¿qué hizo Clinton? Salió del Congreso. Nunca tuvo esa aprobación del Congreso, fue por el Tesoro, hizo esto. Ahora, como hay una pelea fundamental con la Reserva Federal, en el marco del Departamento del Tesoro, alineándose por supuesto con el presidente, y una serie de cuentas atravesadas entre burocracias, frente a lo que además quieren entender de que es el caso argentino, porque hay información que les falta, que el Fondo Monetario se las provee, por supuesto, pero el Fondo Monetario a su vez tiene problemas entre los burócratas y los técnicos, y los europeos están hasta acá con Argentina. Entonces hay un juego ahí un poco más complejo que nos va a decir en algún momento cómo se va a definir. Juan, vos sabés que vos estabas hablando, y me acordaba de un libro clásico, el de Escudé, que se llama Estados Unidos, Gran Bretaña y la Declaración Argentina. Sí. Que básicamente lo que cuenta es que mientras Gran Bretaña fue potencia, como era complementaria, como le compraba materias primas a Argentina, Argentina tuvo ese gran desarrollo previo a la década del 30. Cuando la potencia pasó a ver Estados Unidos vendía lo mismo que Argentina, era un competidor. Entonces el surgimiento de Estados Unidos como competencia aplastó a la Argentina porque era un competidor y bueno, le quitó margen de acción, etc. Es un libro fascinante. Uno de los libros fascinantes que leí en mi vida. Además porque está todos los archivos del Foreign Office sobre cómo se hizo la privatización de los ferrocarriles. Lo recuerdo perfectamente.
En esa dinámica, ahora la triangulación no es Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina, sino Estados Unidos, China y Argentina. Totalmente. Da la impresión, por lo que vos decís y por lo que uno ha leído, que nosotros somos complementarios de China y competidores de Estados Unidos de vuelta, con lo cual la alianza Trump es una alianza motivada por lo financiero, pero contra natura respecto de lo productivo. ¿Está mal lo que digo? ¿Está bien? Mirá, estás acertando totalmente. Digo, este es el dilema argentino. Esta es la gran encrucijada que no hemos sabido interpretar. Lo que vos acabas de decir es, Argentina en un momento de transición que hubo entre las dos guerras, optó, se abrazó todavía más al Reino Unido, no se alejó del Reino Unido. Pacto Roca-Russell, mientras Estados Unidos iba avanzando y no es que no supimos por torpeza de las élites o por la naturaleza conservadora de las élites, no supimos entender cómo manejar ese cambio y quedamos atrapados en la lógica y en la dinámica de la relación con Europa. Habiendo tenido esa experiencia histórica... Lo lógico sería acercarse a China. Lo lógico es acercarse hoy a China y al Asia en general. Carlos Escudé, lo que muy pocos saben, y probablemente vos no lo sepas, y vos tampoco, María, no es porque tenga que seguir eso, en el año 2019 yo los invito a que entren en la página del CARI, del Consejo Asesor, del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, escriben en el año 2019 un paper corto, donde dice, la opción argentina otra vez es triangular. Es China, Estados Unidos, Argentina. Y esta vez tenemos que escoger bien, tenemos que escoger por China. Eso dice Escudé. Claro. Bueno, que claro, fue para los que no lo recuerden, un asesor muy importante de Guido Di Tella, que era el canciller de las relaciones carnales en la época de Menem. O sea que él ideológicamente había estado muy cerca de Estados Unidos. Pero por supuesto, porque entendía, digamos, tratando de comprender, yo lo traté mucho y debatimos mucho sobre esto y polemizamos mucho sobre esto. Digamos, él colocado ahí donde estaba en los 90, no había para él otro horizonte. No había para él, había que pegar un viraje. Pega una vuelta él. Ya sobre el final, exactamente. Otras cosas. Ahora, 2 décadas después, él se da cuenta, porque como fue un brillante analista, un brillante estudioso de las relaciones internacionales, que la dinámica internacional para un país como Argentina pasaba por otro lado, con lo cual era anacrónico atarse a Estados Unidos per se. Y falta Brasil, ¿no? Porque históricamente también está, digamos, el juego de Estados Unidos a tratar de dividir Argentina y Brasil ha sido siempre el juego norteamericano en América del Sur, ¿no? O sea, en México, Argentina y Brasil. Sí. Y vos decís, el nivel de ningunear, ignorar y hacer de cuenta que ese vínculo no existe, porque es lo que ha pasado estos 2 años. Nunca se reunió con Lula, nunca habló con Lula y es nuestro socio comercial 1 o 2 respecto a China entre Argentina. Totalmente. Es como un regalo grande para Estados Unidos, Sí. que sin necesidad de que Estados Unidos genere esa cuña, esté dada. Mira, tocas un tema medular hoy, además. Hoy. ¿En qué sentido? Los brasilianistas estadounidenses, es decir, los estudiosos de Brasil en Estados Unidos, acuñaron un tema, un término muy específico por la relación entre Estados Unidos y Brasil. Brasil, que se sumó a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. No es que se mantuvo neutral como la Argentina. Como Perón. Mandó tropas a Europa. Murieron soldados brasileños. Esto, los estudiosos de Estados Unidos sobre la relación Estados Unidos-Brasil siempre lo han llamado la alianza no escrita. Es decir, era una relación donde podía haber discordias, pero en esencia había armonía. Así como el caso de Milei hoy es inédito en intensidad y profundidad para la historia argentina, es totalmente inédito, inesperado el nivel de confrontación que hay hoy entre Brasil y Estados Unidos, o mejor dicho, de Estados Unidos hacia Brasil. Es decir, Brasil no sabe cómo manejar esta situación porque no está en el ADN histórico de Brasil una relación crítica, confrontativa, agresiva con Estados Unidos. Ahora, esto por otro lado hace algo
que también nos recuerda el triángulo Estados Unidos, Argentina, Brasil en los 90. ¿Cuál era ese triángulo? Menem lo que creía era mantener dos relaciones parejas, Brasil vía Mercosur, Estados Unidos, volvemos a Occidente, volvemos al primer mundo, y sutilmente jugarse cada vez más por Estados Unidos. Por eso votábamos como votábamos, por eso fuimos a la primera guerra de Irak, nadie se acuerda ya de eso, pero fuimos, mandamos 2 barcos, etc. Entonces, ahí nos descolgábamos vía Brasil para, en algún modo, contener a Brasil, contener la expansión de Brasil. Hoy Argentina está haciendo otra vez el mismo juego. Es decir, está diciéndole a Washington, yo soy confiable, los brasileños no. Lula no lo es. A él sancionalo si querés, ponele aranceles del 50%. Yo estoy dispuesto a lo Pero que Menem fuere. con Fernando Enrique tenía vínculo, le importaba el Mercosur, iba, era Por distinto. eso, porque tenía un eje compensatorio en Brasil. Aquí no hay ni siquiera eje Nada, compensatorio. claro. Aquí hay una relación agresiva, inusitadamente agraviante con Brasil, en el marco a su turno de una relación que yo desconozco en 100 años, ya no digo en la democracia, no, en un siglo, Argentina nunca tuvo una relación tan distante y deteriorada con América Latina. No le interesa. Las únicas 2 relaciones que ha tenido este gobierno con países de América Latina han sido con Paraguay y El Salvador. Ok, con cualquiera tenés derecho a tener buenas relaciones, pero el resto no existe. No existe Chile, no existe Colombia, no existe Brasil. Increíble, ¿no? No existe nadie, no existe México. Entonces vos decís, pero ¿cómo es esta cosa? ¿Cómo llegamos a este lugar? Bueno, ahí me parece que también hay una afinidad de personas, Sí, sí. que es un tema que no hay que olvidarlo nunca. De una política exterior extremadamente determinada en ambos casos. Vos escribiste un artículo sobre el machismo, ¿no? Sobre cómo se llamaba. La masculinidad. La masculinidad en el ejercicio de la política exterior. Sí, sí. Yo creo que hay cosas que hay una empatía natural, digamos, toda la que no tiene Milei con la sociedad argentina la tiene con Trump, en el sentido de tener actitudes y formas y presupuestos y gestos que son muy idénticos, ¿Y qué pasa con relación a, digamos, ciertas votaciones se nota mucho más que en otras el seguidismo de la política exterior o queda muy en soledad Argentina siguiendo la política exterior norteamericana y ahora particularmente con lo que está pasando con la discusión de, bueno, volver con la resolución de los 2 estados en Medio Oriente, Sí. ¿no? Son 10 países apenas, incluidos Estados Unidos, ¿no? E Israel los que votan en contra de esta resolución, incluida la Argentina. Sí. Yo creo que pegamos un salto copernicano que nadie ha advertido, salvo los que tenemos que seguir estos temas, entonces tenemos ciertas obsesiones. Entonces analizamos votaciones. Yo no recuerdo en democracia lo que Argentina hizo el viernes pasado en Naciones Unidas. El viernes pasado en Naciones Unidas, dejando de lado cuando votó antes frente al tema de los 2 estados, la crítica a Hamás, más la cuestión del reconocimiento de los 2 estados, lo cual rompía una tradición de la República Argentina en el tema. El viernes pasado se votó en Naciones Unidas si se le debía conceder la palabra a un representante de la autoridad palestina, que está en Cisjordania, Hamas, que no está en enfrentado con Gaza. Hamas. Sí, está claro. Que además está enfrentado con Hamas. Y está enfrentado con Hamas. Bueno, ok. Hubo 145 votos a favor y De hubo darle la palabra. de darle la palabra. Hubo 5 en contra, 5 abstenciones, pero Argentina se retiró y no votó. Se retiró y no votó quiere decir ¿qué? ¿Qué quiere decir que un país no asume una posición mínimamente digna para darle la palabra a alguien que no es de Hamás, que es de la autoridad palestina, que hay 145 países que dijeron hay que darle esa posibilidad? Esto es muy indigno en términos diplomáticos.
Ya no es simplemente que votamos de una manera frente al tema Israel-Palestina. Ya es esconderse y decir, no, no voto. Eso no se hace. Eso no se hace. ¿Y vos decís que eso afecta, digamos, todos los años? Argentina tradicionalmente buscaba votos entre esos países para la resolución que insta a Inglaterra a negociar el tema de Malvinas. A la vez también muchas veces ha buscado como un atajo, que era un poco la época de Menem, de las relaciones carnales, Sí. de intentar que fuese Estados Unidos el que forzase a Inglaterra a negociar con la Argentina, ¿no? Claro. Pero alternativamente entre las dos. Pero el hecho de estar votando tan minoritariamente en Naciones Unidas, ¿pues sí que afecta el tema de Malvinas? No solamente afecta el tema de Malvinas, afecta muchísimos temas. Argentina hoy tiene un candidato formidable a ser secretario general de Naciones Unidas, que es Rafael Grossi, quien preside el Organismo Internacional de Energía Atómica. No vas a juntar los votos. Digo, si se consiguen esos votos es porque Por él. él es un fenómeno y porque los 5 grandes que tienen Puede ser asientos- por hincha estudiantes. y también Bueno, por ser hincha de basta, me estudiantes. niego, Pero, me niego. pero te quiero decir, Por su afecta rol en lo muchas que fue. otras cosas. Yo veo, Argentina ahora tiene una mujer en el Tribunal del Mar. ¿Sí? Argentina tiene, una argentina preside la Organización Mundial de Meteorología. Un argentino estuvo al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Yo veo casi imposible que hoy haya votos a favor de un argentino o una argentina en cualquier ámbito de relativo poder en Naciones Unidas. Es más, te digo, yo creo que hay muchos países que están hartos de Argentina. Hartos de Argentina. Yo cuento esta anécdota que ya la he dicho otra vez. Tuve un encuentro con un embajador importante de otro país acá. Entonces, conversamos muy amablemente, una persona muy sofisticada. Y le digo, en un momento dado, nos conocemos de hace un tiempo y nos volvimos a encontrar, ¿no? Entonces conozco a esta persona. Le digo, bueno, ¿y cómo está la relación con Argentina? Y complejo. Y, no, me dice, mira Juan, somos parte de los 191. Yo lo miro así como perplejo. Le digo, ¿qué me querés decir con que somos parte de los 191? Sí, tú te has dado cuenta que a los únicos países que menciona y dice que son amigos son Israel y Estados Unidos. Nosotros no sabemos si somos amigos, enemigos, oponentes. No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Pues son 193. ¿no? Porque Por son lo menos en Naciones 193. Unidas. Entonces, 194 es con Argentina. no, 193 con Argentina. Entonces, No son 190. claro, 190. No, claro, pero en relación a la Argentina lo está diciendo él, ¿no? Pero, digo, es muy diciente. Sí. Puede ser un dato anecdótico y simbólico, y quizá lo sea. No estoy queriendo extrapolar eso. Lo que digo es que hoy Argentina, si bien nosotros creemos que estamos en las grandes ligas porque nos recibe Trump y porque nos endeudamos más y entonces tenemos que estar felices porque nos endeudamos más, por favor, muchos nos miran ya no con admiración o con credibilidad. Con compasión. Es que es complejo. Es Juan, muy complejo. gracias por haber venido. Gracias por la entrevista. Muchas gracias.